Muy buenos días, hermanos. Tengo entendido que ayer jugaron Tigres contra Rayados, el clásico. Digo, la ciudad se ve apagada, no sé quién ganó, quién perdió. Siempre se ve mucho tráfico aquí, ¿verdad? En la avenida y venía platicando con una de mis hijas, ¿qué pasó? La gente no salió ahora. Es que hubo clásico, ya. Digo, está demostrado que afecta en las jornadas laborales, tristemente incrementa la violencia familiar. Hay muchos efectos en nuestra ciudad, que es una ciudad muy futbolera, por así decirlo, pero sabemos que ya estaba predeterminado quién iba a ganar, ¿verdad? Nada más supieron. Yo todavía no sé quién va a ganar, no soy ni tigre ni rayado, pero lo lamento por los que sufrieron, eh, lloro con los que lloran, me río o disfruto con los que disfrutan. Dejemos las cosas del juego en el juego, ¿verdad? No las saquemos de ese contexto, no las traigamos a la casa, no las traigamos al trabajo. Dejemos las cosas en el lugar que les corresponde. Pero bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Ordo Salutis. Vamos a enfocarnos en la conversión. Y dije la semana pasada que para poder entender claramente la conversión, primero teníamos que hablar de la fe. Dijimos que nos íbamos a enfocar en entender qué es la fe bíblica. Y decir fe bíblica es necesario para hacer distinción entre la fe de la cual menciona la Biblia y la fe de la que muchos cristianos hablan. Vimos que hay una pregunta que hace salir a la luz cómo es la fe que tú entiendes, ¿verdad? Dijimos, la pregunta es esta: ¿qué es primero, la regeneración o la fe? Y aclaro, como lo hice la semana pasada, que no me refiero al tiempo. No me refiero a que hay un momento del tiempo en el que tienes fe y otro momento del tiempo en el que tienes regeneración, ¿verdad? Estamos hablando de que en la regeneración las cosas suceden de forma simultánea. Así que la pregunta es en orden lógico, no en orden cronológico. En un sentido, la palabra se puede plantear así: ¿se requiere la fe para nacer de nuevo o se requiere el nuevo nacimiento para tener fe? Es decir, ¿cuál es la manera correcta de entender lo que Dios hizo? ¿Yo requiero fe para nacer de nuevo o requiero el nuevo nacimiento para poder tener fe? Y analizamos la postura bíblica de aquellos que afirman que es primero la fe y luego el nuevo nacimiento, porque ellos concluyen de varios versículos bíblicos, es decir, es una postura que se sostiene con argumentos bíblicos. Ellos afirman que la fe es creer algo sin dudar, ¿verdad? A pesar de no tener evidencia. Es una especie de fe ciega que no requiere ningún tipo de evidencia para que tú puedas ver, digamos, lo invisible, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la carta a los Hebreos. Y es una especie de pensamiento mágico muy poderoso. Demostramos con la Escritura que esa no es la forma de describir la Biblia, que no somos salvos por fe, sino por gracia mediante la fe. No negamos que la fe es un elemento necesario en la salvación, pero no nos salvamos por fe. Nos salvamos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y demostramos que la definición de fe bíblica no es creer sin dudar, sino que se debe entender claramente como confiar. Según el original, la fe es ser persuadido por Dios. Por lo tanto, una persona que es persuadida, que se le dan evidencia y argumentos y cambia de opinión, entonces la fe debería traducirse en términos simples como confianza en Dios. No confianza en lo que tú quieras, sino confianza en lo que Dios ha dicho. Y como efectivamente nosotros no estuvimos ahí para presenciar el ministerio de Jesús, no estuvimos para presenciar la resurrección, es algo que no vemos, pero creemos que sucedió. Pero al mismo tiempo afirmamos que no es una fe ciega, porque el original requiere que seamos persuadidos. Y demostramos que la fe no es ciega porque tenemos varios ejemplos bíblicos. Las pruebas que pidió Gedeón, las señales de Dios para con el pueblo israelita en los tiempos de Moisés, el fuego del cielo en el caso de Elías, la aparición de Jesús a los discípulos, Pedro caminando sobre el agua, Jesús dándole evidencia de sus manos y de su costado a Tomás, quien decía que no iba a creer hasta que viera. Así que hay muchos ejemplos bíblicos de que cuando alguien confía en Dios
Dios le dio evidencia y argumentos, ¿verdad? Le mostró que Él era confiable, por lo tanto cree. En el sentido de la fe bíblica es confiar en Cristo. Y también vimos que nosotros no podemos generar fe. La fe viene de Dios. Vimos que la fe y la salvación son un regalo de Dios, en Efesios 2, 8 al 9. Que Jesús es el autor de la fe, Hebreos 12, 2. Que se nos ha concedido creer en Cristo, Filipenses 1, 29. Que la fe viene por medio de Jesús, Hechos 3, 16. Y que la fe se recibe por la justicia de Jesucristo en 2 de Pedro 1, 1. Entonces, la fe bíblica es confiar en Jesús y es un regalo de Dios. Es algo que Dios concede según su soberana voluntad. Por lo tanto, si Dios concede y te persuade de manera que confíes, no es algo que un no regenerado pueda hacer. No es algo que una persona que no ha nacido de nuevo por su propia voluntad decida hacer. Es algo que Dios da y lo da después de la regeneración, porque antes de la regeneración somos enemigos de Dios. Por naturaleza hacemos todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Es imposible que depositemos nuestra confianza en alguien que consideramos nuestro enemigo, ¿verdad? Somos enemigos de Dios. Así que la regeneración es necesaria para poder tener fe. Y hoy vamos a conectar el por qué es importante entender la definición bíblica de fe para poder comprender bien la conversión. Porque creo que es una palabra que ya no se usa mucho entre los cristianos. Pero cuando yo estaba en otras iglesias con una doctrina diferente, siempre se manejaba, ¿eres convertido o no? Y cuando te convertiste. Y entonces, esta conversión, cuando me convertí, pues cuando hice la oración de fe, se vuelve a conectar como cuando el nuevo nacimiento, y lo estudiamos, la regeneración, que es primero, dicen, pues es que hice una oración y nací de nuevo, ahí se mezcla la parte de la conversión. Por eso debemos de tener claridad y precisión teológica para entender qué significa ser convertido y qué conexión tiene con la fe. Entonces, hoy vamos a enfocarnos ahora sí en el paso mencionado en el Ordo Salutis. Les dije que la fe no estaba en el Ordo Salutis, pero es necesaria para entender la conversión. Y hoy vamos a enfocarnos en eso. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Como cada domingo, reconocemos que es por ti que estamos aquí. Cada uno tiene distintas situaciones, distintos contextos, distintas necesidades. Y aquí estamos, Señor, haciendo un alto en nuestras vidas, cada uno con un contexto diferente, pero queremos pedirte que a todos los que estemos aquí, Señor, nos enseñes de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga entender, que nos abras el entendimiento para que podamos ver con claridad y saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empecemos con la definición. La semana pasada les dije que a veces estamos discutiendo con personas, no peleando. Discutir es intercambiar ideas, intercambiar argumentos. Estamos discutiendo y no llegamos a acuerdos porque no hablamos de lo mismo, porque no tenemos las mismas definiciones. Entonces hagamos este ejercicio, puesto que también hay distintas definiciones de conversión. ¿Qué entendemos nosotros o qué entendemos según la Biblia cuando hablamos de conversión? Y se puede resumir así: confiar en Cristo y apartarse del pecado. Eso es conversión. Confiar en Cristo y apartarse del pecado, en ese orden. Apartarse del pecado es la consecuencia de confiar en Cristo. Y acabo de explicar qué es la fe: confiar en Dios. Por lo tanto, para la conversión es necesario que primero haya fe. Confiar en Cristo y apartarse del pecado. Ahora, cuando decimos confiar en Cristo, nos referimos a este orden. Conociste el Evangelio, ¿verdad? Alguien te habló del Evangelio, el llamado externo. Reconoces que el Evangelio es verdadero, el llamado interno. Abandonas la confianza en ti mismo y descansas en la obra de Cristo como la única esperanza de salvación. Esa es la parte que hay que ver con respecto a la conversión. ¿Qué significa esto de abandonar la confianza en mí mismo y descansar en la obra de Cristo como única esperanza de salvación? Esa es la parte que debemos entender con cuidado. Pero hay mucha evidencia bíblica de la conexión entre la fe y la conversión y lo que la conversión debe de ser. Por ejemplo, vamos a Santiago 2, 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que le vaya bien,
abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y este punto es interesante porque tristemente algunos piensan entonces que tengo que hacer buenas obras para salvarme, pero lo que está diciendo aquí Santiago es que la fe sin obras que demuestren esa fe está muerta, en el sentido de que es falsa. Yo he conocido muchísimas personas que se dicen cristianos, que afirman que tienen fe en Cristo, pero no se congregan. Y tú dices, ¿puede haber cristianos, como le decíamos en nuestro tiempo, cristianos llaneros solitarios? Cristianos que viven allá apartados, dice que no se congregan porque ninguna iglesia está bien o porque no le convence lo suficiente. Entonces viven solos, a todo mundo le afirman que son cristianos, pero la evidencia más fundamental de que alguien es cristiano es formar parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y hay un mandamiento, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Congregarse es una de las señales visibles más claras de aquel que afirma haber nacido de nuevo. Entonces, cuando dice alguien, yo tengo fe en Cristo, pero no hay obras que demuestren lo que él dice, dice Santiago, esa fe está muerta, esa fe no salva, es un autoengaño. Se autoengañan diciendo, pues yo soy cristiano porque yo creo. Oye, pero no haces lo que la Biblia dice. No, yo tengo mis problemas. Yo no necesito de una iglesia, Dios es omnipresente, aquí Dios y yo ya somos mayoría. Ok, entiendo a qué se refiere que Dios es omnipresente, entiendo de que no se necesita nada para salvarse más que Cristo, pero Cristo ha dado instrucciones muy claras de lo que los cristianos deben de hacer. Entonces, decir que crees, pero no hay obras, no hay una obediencia a lo que Jesús dijo, genera una contradicción. Entonces, si Dios te concedió tener fe en Jesús, tú dices, yo creo que Jesús vino y que Jesús es Dios y que murió en mi lugar y que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y que Él es mi única esperanza de salvación. ¿Tú lo crees? Sí, ok. Demuéstralo con tu comportamiento. Vive como si eso fuese verdad. ¿Me explico? Yo he hablado con personas que no son creyentes. Ellos dicen que sí, pero en realidad no lo son. Y siempre me dicen, ¿y quién eres tú para decirme si soy o no soy? Yo no soy nadie, pero la Escritura es la máxima autoridad. Y es la Escritura la que lo dice. Yo nada más te lo comunico. Yo soy cristiano, ok. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Que yo creo en Cristo. ¿Y qué más haces? Pues nada, eso basta. No, entonces no eres cristiano. ¿Cómo no? Yo estoy totalmente seguro que lo soy. Según la Biblia, eso no basta. Se requiere más. ¿Crees que hay un Dios? Yo creo. ¿Y por qué vives como si no hubiese un Dios? ¿Hay un Dios que todo lo ve? Sí. ¿Y te va a juzgar según tus pecados? Sí. ¿Y por qué vives como si no hubiese ningún Dios viéndote y tú haces lo que tú quieras? Es inconsistente. Este es el punto fundamental del cristianismo, donde no se puede fingir. O realmente pasó algo en tu mente y fuiste regenerado, o te engañas a ti mismo. Pero este es el punto de evidencia que toda persona debe de tener. Santiago 2, 20 al 26 dice, ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, Abraham creyó, obedeció, y esa es la evidencia de que su fe es verdadera. Rahab, la prostituta, creyó, ayudó a escapar a los espías, que ahí hay una obra, y entonces se le cree que su fe es verdadera. Pero si alguien dice que cree, pero no hay algo que demuestra que realmente cree, esa fe es falsa. Entonces, sí tenemos elementos para poder identificar quién es cristiano y quién no. Ahora, hay casos muy fáciles de ver
hay casos muy difíciles, porque cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar, nadie sospechó de Judas. Judas no era nacido de nuevo, aunque era discípulo de Cristo. Y nadie tuvo la capacidad en su momento de identificar que Judas en realidad no había nacido de nuevo. Pero hay otros casos donde es muy fácil darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, es verdad, bíblicamente es verdad, que tenemos elementos para distinguir entre quien dice que es cristiano y lo es, y quien afirma que es cristiano pero no es. Es decir, entonces, ¿podemos decidirlo infaliblemente? No, porque nos equivocamos, porque vemos con los ojos, y hay personas muy hábiles para engañar. Son tan hábiles, ellos mismos se la creen. Y ellos están tan convencidos de que lo son, y nosotros no tenemos toda la evidencia y decimos, pues hasta donde vemos, este es un auténtico hermano en Cristo. Pero resulta que no. Así que sí es posible identificar, pero nosotros no podemos hacerlo 100% correcto todo el tiempo porque no vemos toda la información. Pero si tuviéramos toda la información, podríamos saber si alguien es o no es. Pero ahorita no quiero que pienses, ya pensé en aquel que me hace que es falso. No, piensa en ti. ¿Tú eres o no eres? Sí soy. ¿Y qué te hace pensar que eres? Pues porque me siento cristiano. Eso no es lo que la Biblia dice. Tú podrás sentirte perro como muchos y eso no te hace perro. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sabes que sí eres? Muchas personas me han hecho esa pregunta. Yo luché con esa pregunta. ¿Cómo sé que sí soy cristiano? ¿Cómo sé que no estoy engañándome a mí mismo? ¿Cuál es la evidencia? Sigamos leyendo. Si la Biblia nos dice en la carta de Santiago, que la fe sin obras es falsa, esa fe no es verdadera, tiene que estar acompañada la fe de obras. Entonces, cuando Dios te regala la fe, la consecuencia de esa fe genuina es que hay obras que la confirman. Así que es inevitable si realmente recibiste fe bíblica. Es imposible que un cristiano no haga buenas obras que demuestran su fe si realmente esa persona fue nacida de nuevo. Si realmente esa persona recibió fe bíblica, es imposible que no haya obras. Romanos 8:8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquí hay un facto, algo que ya demostramos bíblicamente. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes hacer nada que agrade a Dios. Pero si naciste de nuevo, ¿qué debería de pasar? Debería de haber obras que agradan a Dios. Debe de ser una consecuencia natural. El hombre natural sigue sus propios deseos. El que ha nacido de nuevo, aunque lucha con sus deseos, él sigue los deseos de su padre. El cristiano no es aquel que ya no peca. Cristiano es aquel que se enfoca en hacer lo que Dios dice. ¿Me explico? Porque todos seguimos pecando y cuando pecamos es porque decidimos que lo mejor para nosotros era pecar. Nuestro deseo más fuerte era hacer eso aunque sabíamos que estaba mal. Eso, lamentablemente, tenemos la misma capacidad que aquellos que no han nacido de nuevo. La distinción es cuál es tu enfoque continuo. ¿Qué es lo que buscas? ¿Hacer lo que tú quieres o hacer lo que Dios ha dicho? Una cosa es que tropieces mientras intentas hacer lo que Dios dice y otra cosa es que hagas lo que tú quieras bien a gusto. Esta parte de la conversión nos lleva a ese punto, porque si fuiste regenerado y recibiste la fe bíblica, la consecuencia inevitable es que hay obras que demuestran lo que recibiste. Un cristiano auténtico no se puede esconder. No puede esconder que es cristiano, porque la manera en la que hace las cosas lo pone en evidencia. Vamos a 2 Corintios 5:17, Reina Valera 60. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate la distinción que hace Pablo. Estás en Cristo ahora, eres una nueva criatura. Entonces, lo de antes quedó atrás, ahora es nuevo. Y ahí hay un cambio en la vida de la persona. Las cosas viejas y las cosas nuevas. Ya no hago las cosas que antes hacía, ahora hago cosas nuevas que antes no quería. ¿Me explico? Porque todos tenemos la capacidad natural de hacer el bien, pero no queremos. No queremos hacer el bien. En Cristo, si tú naciste de nuevo,
Ahora, eso que no querías hacer, ahora lo quieres hacer. Y bíblicamente vas a terminar haciéndolo. ¿De forma consistente y constante siempre? No, nos equivocamos. Pero eso te distingue. Lo que antes no te importaba, aunque tenías la capacidad, ahora te importa. Y eres libre para hacerlo. ¿Qué cosas hacíamos antes de la regeneración? Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Aquí está la clara distinción. Haces todo lo que te place hacer, no correspondes a los hijos de Dios. Haces más, lo que implica ser hijo del diablo, según Jesús. Ahí se distingue quién es cristiano y quién no. Haces todo lo que tú quieres, lo que te place, lo que te hace sentir bien, lo que te hace feliz, no caes en la categoría de alguien que ha nacido de nuevo. Porque hacer lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha ordenado, no siempre causa placer, ¿verdad? No siempre es agradable. ¿Por qué? Porque requiere mucho trabajo, requiere negarnos a nosotros mismos. Y no nos gusta negarnos a nosotros mismos. Queremos estar felices con nosotros mismos. Entonces, la vida cristiana implica una negación constante. No puedo hacer lo que yo quiero, debo hacer lo que debo. Entonces, al ser regenerados, según nos dice Pablo, recibimos una nueva naturaleza, ¿verdad? Ya no somos lo que éramos, ahora somos diferentes. Efesios 4, 22 al 24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí habla de una responsabilidad. Antes yo era de una manera, ahora eres de otra manera. Ya no debes hacer lo que antes hacía, ahora debes hacer lo que Dios quiere. Ahí hay una responsabilidad. No puedo vivir como yo quiera. Pablo se calificaba a sí mismo como siervo de Jesucristo. ¿Por qué siervo de Jesucristo? Porque en realidad, aunque soy libre de Satanás y de su yugo, no soy libre para hacer lo que quiera. Yo vivo para hacer lo que Cristo dijo. Así que o eres siervo de Satanás o eres siervo de Dios, pero nadie es freelance. Nadie anda ahí independiente, agarrando el proyecto que más le convenga, pues a veces hago bien, a veces mal. No, o eres siervo de Satanás o eres siervo de Dios. No hay nadie realmente libre que haga lo que él quiera. Ahora, la paradoja bíblica es que cuando somos siervos de Dios, realmente somos libres, porque tenemos la libertad para hacer el bien, aunque a veces no nos guste. Entonces, la naturaleza pecaminosa es antes de la regeneración. La nueva naturaleza es después de la regeneración. Ya no hagas las cosas que antes te gustaba hacer. Ahora haz estas que debes hacer, aunque no te guste. ¿Me explico? Porque el pecado sigue siendo placentero. El pecado sigue siendo placentero. Otra vez estaba platicando con una persona que me decía, ¿qué debe de hacer una persona gay u homosexual si se hace cristiano? ¿Puede dejar de ser homosexual? Le dije, bueno, define qué es ser homosexual. Bueno, pues que es atraído hacia personas del mismo sexo. Ok, esa es tu definición, ¿la atracción o la práctica? Porque es diferente, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? Bueno, pensemos en un hombre heterosexual que es atraído por otras mujeres. ¿Es natural esa atracción? Sí. ¿Es natural que un hombre se sienta atraído por una mujer? Es natural. Ok. ¿Hay algo de malo en eso si es natural? Pues depende, ¿está casado o no está casado? ¿Verdad? ¿Tiene un compromiso o no tiene compromiso? Y si está casado y tiene deseos naturales, ¿debería seguir su deseo natural o no? Si yo estoy casado y yo sintiera atracción por otra mujer, ¿yo debería seguir mis deseos naturales? Pues no, ¿por qué? Porque no es correcto a los ojos de Dios. Un hombre, una mujer, monogamia. Se unirá el hombre a su mujer, dejará a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer, serán una sola carne. Hombre, mujer, una sola carne. No hay espacio para más. Ok, entonces, ¿qué debería de hacer un homosexual si se hace cristiano? ¿Puede el casado dejar de sentir atracción? No, porque él no la genera, es un impulso natural. ¿Puede una persona con tendencias homosexuales dejar de sentirse atraído? No se define ahora si es natural o no, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, es que sí es natural, está en la genética. Y hasta donde yo sé, todos los estudios que se hicieron y todo el mapeo del genoma humano no encontraron ningún gen gay. Entonces, indistintamente si es genético o no, supongamos que le brota natural, ¿qué es lo que debe de hacer? Negarse a ese deseo, como cualquier hombre casado, como cualquier hombre comprometido. Entonces, ¿estás diciéndome que entonces nunca va a poder casarse con otro hombre? Nunca. Igual que un hombre casado nunca se debe involucrar con otra mujer. Es negarte a ti mismo por el resto de tus días. ¿Por qué harías eso? Porque quiero hacer lo que Dios ha dicho y no lo que yo quiero. ¿Y no se te hace cruel que tú me digas que un homosexual, si se hace cristiano, nunca se podrá casar con otro hombre? Tan cruel como un hombre casado no puede relacionarse con otra mujer. Los dos deben de contener los deseos que puedan llegar a experimentar, porque se debe hacer lo correcto a los ojos de Dios. ¿Se entiende? La vieja naturaleza es dejarte llevar por lo que quieres, lo que sientes y lo que deseas. La nueva naturaleza es esto que siento y que deseo, ¿es correcto o no? ¿Es correcto? Lo hago. ¿No es correcto? Lucho contra ese deseo. Tengo que hacerlo morir. Esta parte de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza es lo que revela cómo se comporta un cristiano. Vamos a Romanos 6, 6 al 7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Aquí nos está hablando de Jesús y algo que vamos a estudiar más adelante. Cuando él fue crucificado, dice Pablo, yo fui crucificado con él. Jesús es nuestro sustituto. Y cuando él, tomando nuestro lugar, muere en la cruz, dice Pablo, es como si tú hubieses muerto también. Lo que antes eras murió en la cruz, ahora eres algo diferente. Y así como el que muere ya no tiene influencia del pecado porque está muerto, dice Pablo, es la misma analogía. Tú ya te moriste a lo que eras antes. Tú ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Fíjate, yo en varias congregaciones donde estaba, nos decían, ¿quién quiere pasar a dar un testimonio? Y pues cualquiera podía pasar a contar su historia. A veces eran historias tristes, a veces eran historias alegres, y a veces eran historias que ni bíblicas eran, pero querían justificarse en lo que hacían, porque decían, no, hermanos, yo vengo a decirles que, pues que pequé, caí en pecado, porque la carne es débil. Y ya, seguían hablando de su pecado y se justificaban en que la carne es débil. Digamos, sí, la carne es débil, la Biblia lo enseña, todos lo experimentamos, pero se supone que tú ya no eres esclavo del pecado. Se supone que los que no son de Cristo no tienen de otra. Ellos y sus deseos son uno solo y no entienden la diferencia. Ellos no hacen distinción entre yo y mi carne. Para ellos es uno mismo. Pero el cristiano tiene la capacidad de decir, este soy yo y esta es mi carne. Y mi carne me impulsa a hacer cosas que yo no quiero hacer. Así que yo tomo la decisión sobre mi carne. Pero el mundo no conoce esa distinción. Así que sí, tenemos un nivel de profundidad de nosotros mismos mayor para decir, esto que yo siento hacer y que me nace hacer y que deseo hacer, en realidad no soy yo, porque lo que yo quiero es hacer lo correcto a los ojos de Dios. Así que esta es mi carne y tengo que hacer morir mi carne. No voy a hacer lo que mi carne quiere. Y cualquier persona que interioriza de esa manera, su comportamiento ya no es igual que el de cualquier otra persona. Aunque no busque cambiar su comportamiento, cualquiera que reflexiona hacia adentro y piensa si lo que quiere hacer es correcto o no, lo lleva a una vida completamente diferente, aunque se equivoque. Es una vida completamente diferente, porque no sé si alguien de ustedes estaba acostumbrado antes del Cristo a hacer lo que te viene en mente. Esto es lo que quiero hacer y lo hago. ¿Y por qué? Pues porque me dieron ganas. Pero está mal, ¿qué importa? Y lo haces.
No piensas. El cristiano tiene un punto de reflexión antes de cometer cualquier pecado, donde el Espíritu te informa, esto está mal. Y tú tienes la capacidad de reflexionar, esto que deseo no viene de parte de Dios, viene de mi carne, así que no debo de hacerlo aunque lo deseo. Ese punto, ¿en qué momento se origina en la vida de una persona? Estamos hablando de la conversión. Yo confío en Cristo. Él es mi única esperanza. Entonces, ¿qué pasa conmigo ahora que tengo esta capacidad de hacer una distinción entre yo y mi carne que antes no tenía? ¿Me explico? Si Jesús muere en la cruz y dice Pablo, tú también te moriste con Él porque Él es tu sustituto, yo ya no soy cautivo de mi carne. Yo no soy cautivo de mis deseos. Tengo esta capacidad de discernir entre mis deseos y yo. Romanos 6, 11 al 13. Dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Es lo que estoy tratando de explicarte. Antes, tu carne y tú están de acuerdo siempre, y Satanás es un buen amigo. Juntos planean y hacen lo que quieren. El cristiano ahora tiene de enemigo a Satanás, y vamos a ver más adelantito que también tienes de enemigo el mundo, y te tienes de enemigo a ti mismo. Tu cuerpo te juega en contra. Entonces te ves forzado, si lo que quieres es obedecer a Dios, te ves forzado a cuestionar lo que haces. ¿Por qué hago lo que hago? ¿De dónde viene este deseo? ¿De dónde me viene este coraje? Porque aún ese coraje puede ser ira bíblica. ¿Me explico? Si tú ves la injusticia, ves que se aprovechan de alguien y no sientes nada, no calificas como cristiano. Porque si nos parecemos cada vez más a Cristo, la consecuencia inmediata de la injusticia debe ser la ira. Debes arder en ira cuando ves la injusticia. No hay nada de malo en eso. Lo malo es lo que hacemos cuando estamos airados. Por eso Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Tú tienes que estar consciente de lo que está pasando contigo, porque ahora tienes la capacidad de distinguir entre tú, la carne, Satanás, etc. Romanos 6:11 nos dice que si yo me considero muerto, entonces mi cuerpo ya no me gobierna. Mi cuerpo está muerto. Ahora tengo la capacidad de usar mi cabeza y obligar a mi cuerpo a hacer lo que decidí hacer. ¿Se entiende? Jesús ilustra esta diferencia. Mateo 7, 15 al 20. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Esta es una parte fundamental. Soy cristiano, dicen algunos, y sus frutos no corresponden a lo que la Biblia dice. Entonces, me estás mintiendo. Y no nada más me estás mintiendo a mí, te mientes a ti mismo, pensando que eres cristiano, porque según Jesús, el buen árbol no puede dar mal fruto, y el mal árbol no da buen fruto. Es una regla muy básica que nos ayuda a determinar si eres cristiano o no. Entonces, no podemos decirle a todo mundo hermano, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo sabes que es tu hermano? Ay, qué feíto, Hernán, qué feíto. Nomás a los que él quiere. No es a los que quiero. Es a los que, si hay una duda razonable que me hace cuestionar tu cristianismo, no tengo por qué seguirte la corriente, porque hasta te hago un daño a ti. ¿Se entiende? Entonces, antes éramos malos árboles, ahora somos buenos árboles. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua.
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es la imagen de una persona, cuando tú ves el Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua. La palabra plantado en hebreo se debe traducir como trasplantado, quitado de un lugar y puesto en otro, que es lo que Dios hace con nosotros. Eres un árbol malo, te arranca de raíz y te pone en otra parte. Ahora eres un árbol bueno y tienes agua constante, la provisión, de manera que no importa el clima, tú siempre das fruto. Esa es la imagen de alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, cuando decimos que una persona nace de nuevo, recibe fe y luego se convierte, se aparta del pecado, ¿cuál fue el proceso mental? ¿Qué pasó en la mente de la persona que ahora cambia y decide de otra manera? Una cosa es que yo diga, sí, entiendo el Evangelio, creo que es verdadero, yo confío en lo que Cristo ha hecho, pero nos falta entender cómo es que ahora ves las cosas de otra manera. Y es que hay algo intermedio, algo antes de la conversión. Se requiere fe, pero antes de la conversión hay algo que se llama arrepentimiento. Fíjate, palabras de Jesús, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús está aquí haciendo una invitación o dando un mandato. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Es una sugerencia? No. ¿Es una invitación? Tampoco. Es un mandato. Arrepiéntete. Arrepiéntete. La palabra arrepiéntete aquí en griego se traduce como cambiar de opinión. Cambio en el hombre interior. El griego es metanoeo. Y esas son dos palabras compuestas. Meta y noeo. Ahora, ¿conocen una empresa llamada Meta? ¿Qué significa meta en griego? En compañía de, estar con alguien. ¿Por qué Meta se llama Meta? Pues son redes sociales, ¿verdad? Tiene que ver con estar en compañía, estar en contacto con los demás. Fíjate, esto está hablando de arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver la compañía con el arrepentimiento en nuestro idioma, verdad? Y noeo es mente, pensar, entender, aplicar esfuerzo mental para llegar a conclusiones. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Cambiar de opinión después de estar con alguien. Eso es arrepentimiento. Cambiar de opinión después de estar con alguien. Ok, entonces Jesús dice, arrepiéntanse. ¿Es algo que yo puedo hacer? Yo decido arrepentirme hoy. Según el griego, tengo que estar con alguien que produce ese cambio. No es algo que yo puedo generar solo. El arrepentimiento no lo puede generar el ser humano por sí mismo, porque en la propia definición de la palabra se requiere estar con alguien. ¿Quién es ese alguien? Cristo. Después de estar con Él, cambio. Así que el arrepentimiento no lo puedo generar yo. Es Jesús en mí quien me hace cambiar de opinión. ¿Qué implica esto? Fíjate, el diccionario Hebs dice, pensar diferente después de estar con alguien. Entonces, soy nacido de nuevo, recibo fe, soy persuadido por Dios, confío en Cristo. Y estar con Cristo, ¿qué produce en mi mente? Cambio de la forma de pensar. Y ese cambio en la forma de pensar me lleva a hacer cosas diferentes. Porque ¿se acuerdan? La voluntad hace su deseo más fuerte. Y si Dios me hace pensar de otra manera, lo que es el arrepentimiento, entonces yo hago las cosas de otra manera. Se requiere la regeneración, la fe, para poder decir, en base a estar con Jesús, conocer quién es, yo ya no pienso igual. Se produce el arrepentimiento. Lucas 13:5-9. Dice Jesús, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué he de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Fíjate bien, si tú tienes todos los elementos necesarios, si tú eres como una planta, un árbol, tienes todos los elementos necesarios,
se espera que des fruto. Si tienes todo lo necesario y no das fruto, eres un mal árbol. Si tú, como cristiano, dices, naciste de nuevo, recibiste fe, el estar en contacto con quién es Jesús, te debe cambiar la forma de pensar. Y ese cambio en la forma de pensar te lleva a hacer las cosas diferentes. Fíjate bien, no es magia, no es un acto misterioso, no, hay un orden claro. El arrepentimiento es necesario para dejar de hacer lo que hacías. Y el arrepentimiento no es un sentimiento. Arrepentimiento no es un sentimiento. Es un cambio en la manera de pensar después de estar con Jesús. Hay un proceso mental, intelectual. Fíjate lo que dijo Pedro en su primer discurso, Hechos 3:19, Reina Valera 60. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Digo la Reina Valera 60 porque la NBI ya quita una de estas palabras. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice dos cosas, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos es esta palabra griega metanoeo. Un cambio en la manera de pensar después de estar con alguien. Y convertíos es cambiar de dirección, volverse. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ellos están reconociendo su pecado. Todos ahí los que pidieron que Jesús fuera crucificado. Dicen, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para poder salvarnos, para poder ser perdonados? Arrepiéntense y conviértanse. Cambio en la forma de pensar, cambio en la forma de hacer. Son inseparables. Antes de la conversión está el arrepentimiento en un sentido lógico, ¿verdad? Primero entiendo y luego hago diferente. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovación de la mente. Todo cristiano, todo el que ha nacido de nuevo y que ahora confía en Cristo, Dios le cambió la cabezota. ¿Se entiende? Es imposible que no haya cambiado tu manera de pensar. Si no cambió tu manera de pensar, no conoces a Jesús. Si conociste de Jesús, a fuerza cambia tu manera de pensar. Así que los cristianos se distinguen no solo por lo que hacen, sino por cómo piensan, que ese pensamiento los lleva a hacer las cosas de otra manera. No es que el cristiano dice, ya, ahora sí, yo me propongo hacer todo correcto. ¿Cuántas veces haces eso y no te funciona? ¿Qué es lo que hace que funcione? Que tu cabeza ya cambió. Aunque tú no te propusiste cambiar, ya no piensas igual. Y haces las cosas de otra manera porque ya no piensas igual. A veces es imperceptible para ti. Los que se dan cuenta son los que están viendo lo que estás haciendo y te dicen, tú eres diferente. No, sigo siendo igual, ¿de qué me hablas? No, cambiaste. Yo no me siento cambiado. No te sientes cambiado porque el arrepentimiento no es un sentimiento. Por eso no sientes, pero piensas de otra manera. Es fundamental entender que el arrepentimiento no es un sentimiento, por lo tanto, no es remordimiento. En nuestro idioma, toda la gente usa la palabra arrepentimiento como sinónimo de remordimiento. Dice el borracho en la cruda, no vuelvo a tomar, ¿verdad? ¿Por qué no quiere volver a tomar? Por cómo se siente. ¿Le duele así como está su situación? Claro que le duele, ¿ok? Pasan esos días, llega el fin de semana otra vez, trae dinero en la bolsa y ¿qué va a hacer? Va a volver a tomar. Entonces, ¿era arrepentimiento o remordimiento? Si hubiese sido arrepentimiento, sienta lo que siente y dice, yo ya no tomo. ¿Por qué? Porque no me interesa, ya no le veo ningún beneficio. Eso sería arrepentimiento, pero el remordimiento es ese dolor que sentimos aquí en el pechito. Que dices, ya no quiero hacerlo. Oye, es muy convincente que ya no quieres hacerlo. Se siente fuerte, se siente así intenso. Me siento mal por lo que hice. Ok, pero eso no es arrepentimiento. ¿Puede incluirlo? ¿El arrepentimiento puede incluir remordimiento? Puede, no siempre, pero puede.
pero el solo remordimiento no es arrepentimiento. Entonces, hay personas que se sienten muy mal por lo que hicieron. Bien, dicen, ¿sabes qué? Me siento muy mal por lo que hice. Sí, me pasé. ¿Qué? ¿Significa que está arrepentido? No, solamente está confesando que se siente mal por lo que hizo, pero eso no significa que ahora piense diferente. ¿Se entiende? Imagina que tú eres un juez en un caso difícil, un caso grave. Un hombre violó y asesinó a una niña. La justicia lo atrapó. Tú eres el juez y está delante de ti. Y este hombre con lágrimas en los ojos, claramente deshecho, dice, reconozco que violé y asesiné a esta niña. Me siento muy mal por lo que hice. Estoy arrepentido. ¿Lo deja salir? ¿Sí o no? Porque mira, hay algo con las mujeres y estas preguntas. Que empiezan a decir, pobrecito, pobre, míralo cómo está llorando, míralo cómo está de destrozado. ¿Para qué lo castigas? Suficiente castigo es ese. ¿Sí o no? Mujeres que son mucho más empáticas en lo emocional y casi están llorando por como ven llorar a otro. ¿No es más fácil que llore una mujer viendo una película que un hombre? Digo, también hay hombres llorones. Pero las mujeres son muy empáticas en lo emocional y conectan con ese dolor y lloran y dicen, ya sufrió suficiente, ya no lo haga sufrir más. En cambio, alguien que se enfoca en la mente, decir que llore lo que quiera, no le creo nada. ¡Qué malo eres! ¡Qué insensible! Insensible sí, porque no estoy siendo sentimental, pero malo. ¿Tú dejarías ir a ese hombre porque lloró de forma muy convincente? Es un peligro para la sociedad allá afuera. Remordimiento no es arrepentimiento. ¿Me explico? Por eso, fíjate bien, mi hermana, que las mujeres batallan más con esto. Ser cristiano implica que haces tus sentimientos a un lado para poder decidir con la cabeza. Y decir, no, lágrimas no cuentan para determinar si entiendes o no entiendes. Lo que importa son los hechos, no las cartitas. Mujeres, pónganse bien abusadas porque luego las envuelven bien fácil. Muchachas, no caigan con palabras bonitas. Es muy fácil endulzarle el oído a una mujer. De lengua me echo un taco. No es lo que dice, es lo que hace. No es lo que dice, es lo que hace. Veamos este otro ejemplo que me ha tocado vivirlo en varias ocasiones. Imagina que un hombre, hoy también pasa con las mujeres, pero voy a hacer el ejemplo de un hombre. Un hombre que es muy honesto, le fue infiel a su esposa. Y como es muy honesto, va y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Le fui infiel con otra mujer. Esa es la verdad. Así es. ¿Este hombre está confesando su pecado o no está confesando su pecado? Es una pregunta capciosa, porque le dicen, sí, no, espérate, piénsale. Fíjate bien de lo que estamos hablando. Este hombre engañó a su mujer, pero dice que es muy honesto. Y como es tan honesto, va y le dice a su mujer, te engañé con otra mujer. ¿Está confesando su pecado, sí o no? Y es a ver, pues está diciéndolo, que hizo mal, está confesando su pecado. Bueno, supongamos que así es por el bien de la historia. Luego este hombre le dice a su esposa, ya te confesé el pecado a ti, yo ya se lo confesé a Dios, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarme, así que Dios ya me perdonó, ahora me tienes que perdonar tú. ¿Encuentras fallas en su lógica? Ya, pues sí, te perdono porque entonces, si tú ya confesaste tu pecado y Dios ya te perdonó porque es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, entonces ya queda olvidado el asunto, ¿sí o no? Levante la mano el que diga asunto arreglado. Ya confesó,
Me lo confesó a mí, se lo confesó a Dios, entonces Dios lo perdonó. Levante su mano. No se hagan. Ok, ¿por qué no? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que está mal? ¿Su razonamiento es correcto o no? Si confesó el pecado a Dios, se lo confesó a su esposa, y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Verdad? Eso es bíblico. Entonces, ¿Dios lo perdonó o no? ¿No? ¿Legalista? ¿No dice la Biblia que si confiesas tu pecado, Dios te perdona? ¿Cómo es que ahora tú le pones trabas a este pobre hombre que es honesto? ¿Cuántos se engañan y no dicen nada? Pero este fue y dijo, yo lo hice y ya se lo dije a Dios y ya me perdonó, ahora me perdonas tú. Hay un problema obviamente, pero ¿cuál es el problema? Para empezar, acabamos de ver que Jesús dijo, Pedro dijo, y en la Biblia dice que si no te arrepientes, no hay perdón de pecados. ¿Cómo está que confesando obtienes perdón? Entonces, pero no dice la Biblia que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Sí, pero no puedes quitar todos los demás que hablan de arrepentimiento. No está diciendo que uno o el otro, son las dos cosas, pero hay que entender bien qué es la confesión. Entonces, si este hombre afirma que ya fue perdonado porque confesó de esa manera su pecado, ¿le creemos? Yo no le creo, no sé tú. Qué insensible, Hernán. No ve. Ahora agreguemos de la historia, está llorando este señor. Está llorando. Llorando, pero yo sé que lo hice. Ahora sí, entonces le creemos. No, tampoco le creemos. Qué duro, Hernán, tan frío e insensible. Ay, no le vamos a creer porque llora. No le vamos a creer porque dijo lo que hizo. Porque el arrepentimiento no consiste en llorar o no llorar, ni consiste en decir o no decir. Consiste en un cambio en la manera de pensar que te lleva a comportarte diferente. ¿Me explico? Entonces, no caigan tan fácil en teatros, en actuaciones. Llora, está llorando, que llore lo que quiera. Eso no significa que está arrepentido. Tal vez sí, tal vez no. Se requiere evidencia. Si tu mente cambió, tu comportamiento es diferente. Aunque tú no quieras, ya no puedes ser como eras, porque ya no piensas igual. Todos los pecadores decimos esto, me siento mal por lo que hice, estoy arrepentido. Ok, no dudo que te sientas mal por lo que hiciste, pero dudo que estés arrepentido. ¿Cómo puedes saber que estás arrepentido? ¿Se puede saber? ¿Aplicado para ti o aplicado para otra persona? Sí se puede. Hay un orden que la Biblia enseña. Cualquiera que afirma estar arrepentido necesariamente ha sido convertido, ¿verdad? Porque si ya no piensas igual, tus acciones van a ser diferentes. Y la Biblia habla de estos 5 pasos en este orden: convicción, contrición, confesión, conversión y comunión. Va de nuevo. Convicción, yo tampoco me lo sé de memoria, los tengo que leer. Convicción, contrición, confesión, conversión y comunión. Primero, convicción. Salmos 51, 3 al 4. Dice el salmista, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Está hablando el salmista con Dios. ¿Y qué es lo que dice? Reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia, lo que me está pasando, es justo e irreprochable. No me puedo quejar porque sé que lo que hice está mal. Fíjate bien, porque es muy importante. Hay muchos que dicen, sé que estoy mal,
pero ¿por qué me pones así? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me exhibes? A ver, ¿qué es lo que dice el salmista? Sé que estoy mal y que tu sentencia es justa e irreprochable. Lo primero es la convicción de pecado. Si sabes que hiciste mal, aceptas la consecuencia. Punto. No es que él me dijo, es que ella tiene la culpa, es que tenía muchos problemas. No, eso no es convicción de pecado. Cuando tú sabes que te equivocaste, agarras tu responsabilidad. Dices, sí, yo fui y yo aguanto. Yo soporto lo que venga a causa de mi mala decisión. No hay que empieces a repartírselo a otro. Sí, yo, pero él también, no le vas a decir nada a él. ¿Eso es una señal de qué? No hay convicción de pecado. Está diciendo, pues sí, ya estoy embarrado, me va a ir mal, pero aquel también, y aquel, y te puedo contar de otros. Ahí es la primera señal para decir, esta persona no ha entendido que ha pecado. Porque el primer asunto es la convicción. Estoy convencido de que hice mal. Independientemente de cuántos más estén involucrados, yo hice mal y yo acepto la justicia. Yo acepto el mal de pena que venga con mi decisión. Y no me importa si otros influyeron o no, yo reconozco que hice mal. Y esa es una de las primeras señales más fáciles de identificar. Me ha tocado hablar con personas que afirman estar arrepentidos y convertidos. Y me dicen, yo sé que hice mal, pero, ese pero, dije, miente. Pero es que esto, pero el otro, y hasta me echan la culpa, pero tú nunca me enseñaste. Ahora yo te tengo la culpa, porque no le enseñé. Ahí está la Biblia, ¿verdad? Léela. Por eso, primer punto, convicción de pecado. Yo me equivoqué, sé que hice mal contra Dios, acepto lo que implica. Esa es una señal buena, número 1. 2, contrición es dolor por el pecado. Una vez que comprendemos que hemos pecado contra Dios y que Dios nunca nos ha hecho mal y que Dios nos ha dado más de lo que merecemos y que Dios te ha dado todo lo que necesitas y que nunca te ha abandonado, la consecuencia natural es que te sientas mal por lo que le hiciste a Dios. Dolor, me duele lo que hice. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Tristeza, en griego, dolor, pena, sufrimiento, angustia. Me ha tocado ver personas que pasan el primer filtro, pero en el otro ya no pasan, porque están bien quitados de la pena. Sí, yo sé que hice mal y acepto lo que venga. ¿Terminamos? Ya no hay nada más que hablar. ¿Dónde quedó la contrición? ¿Dónde está el dolor por lo que hizo? Yo he conocido personas que cometen errores graves y dicen, pues ya, está hecho, acepto, ahí nos vemos, y se van a otra parte. ¿Y la contrición? No hay evidencia de contrición. Tiene que haber un dolor profundo porque le fallaste a Dios, no por las personas necesariamente. Le fallaste a Dios y Dios no se merece lo que hiciste. Traicionaste la confianza que se te dio. Lastimas el cuerpo de Cristo, que es la novia del Cordero. Y me dices como si nada. Esa es otra red flag. Algo no está bien. ¿Cómo es que no hay dolor por lo que sucedió? 3, confesión del pecado. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Está hablando de confesión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, el hombre que mencioné en el ejemplo inicial tenía razón, porque si ya le confesó sus pecados, ¿ya fue perdonado? La clave está en el griego. Confesamos. El griego, la palabra griego es homologeo. Se traduce como reconocer porque estás de acuerdo. Homologeo son 2 palabras, homo y logeo. Homo es el mismo y logeo es razonamiento. Estoy diciendo que estoy de acuerdo contigo. Tenemos el mismo pensar. Eso es confesar el pecado, no es decirlo.
Confesar el pecado es decir, Dios, estoy de acuerdo contigo que lo que hice está mal. Eso es confesar. Cuando dice, confiesa tus pecados, ¿de qué te está hablando? De que tú digas, Señor, hice mal. Él ya sabe, ya lo sabe, ¿no? ¿Le tienes que informar de lo que hiciste mal? Así pensaba yo. Tengo que ponerme a cuentas con Dios y tenía que llevar un rastreo de todo lo que hice mal. Qué difícil, porque hago muchas cosas mal. Y si se me olvida una y no se la digo, capaz que no me la perdona. No. Confesar, es decir, tenemos la misma manera de pensar. Estamos de acuerdo en esto. Señor, yo lo hice porque pensé que era lo mejor para mí. Pensé que es lo que me iba a beneficiar más. Pensé que es lo que me merecía. Pero ahora veo que tú tienes razón y que esto está mal. Eso es confesar. Entonces, el ejemplo que yo les puse de este hombre que dice, pues ya le confesé a mi esposa que le engañé y ya le confesé a Dios que pequé, y ahí dice que si confieso ya me perdonó, entonces ya me perdona. Dios ya me perdonó, ¿me tienes que perdonar tú? Es falso, porque no hay nada que indique que él está de acuerdo mentalmente con Dios. Pero ¿cómo? Si ya te dijo que él ya se lo dijo a Dios. Sí, ¿y dónde está la convicción? ¿Y dónde está la contrición? Por eso estos pasos se tienen que cumplir completitos. Si hablamos de la confesión y estoy diciendo, Señor, estoy de acuerdo en mi manera de pensar, pienso igual que tú en este tema, está mal. ¿Por qué? Porque mucha gente se excusa. Sí, yo sé que está mal, pero es que estaba así, es que me sentía así. No hay excusa, independientemente de cómo te sentías. Si estás de acuerdo con Dios en que eso está mal, no hay peros, no hay razones, no hay explicaciones. Ya me di cuenta que está mal. Listo. Yo ya no pienso igual. Ahora veo las cosas como Dios las ve y me mantengo alejado de ese tema. Estar de acuerdo con Dios implica que reconoces que tú estás mal, en qué momento se hizo mal y cómo vas a hacerle para no cometer ese mal. Es un asunto también mental y de ahí viene la conversión. Si ya entiendes, si ya piensas como Dios dice que es, piensas como Dios piensa, entonces la conversión es inevitable. Ya no lo voy a hacer, porque cuando lo hice pensando que era lo mejor para mí, pero ahora veo que esto no es lo mejor para mí es esto. Entonces ya no lo vas a volver a hacer, porque ya no piensas igual, ahora vas a hacer otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? La conversión es apartarse del pecado, pero no como un acto mágico de que algo pasó y ya no lo haces. No, sino que hubo todo un proceso en tu razonamiento, en tu manera de pensar, que eso ya no te es atractivo, porque ya sabes que no es lo mejor, ya hay algo mejor. La tristeza que viene de Dios, la contrición, te lleva a decir, Señor, tienes razón. Tienes razón. Y ese decir, tienes razón, te lleva a hacer las cosas de otra manera. Y cuando estás haciendo las cosas de otra manera, que es la conversión, Hechos 26:20, dice al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos los prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. La conversión pone en evidencia que tienes fe y que te arrepentiste. Todo este camino para decir, entiendo y ahora pienso diferente, eso se vuelve verificable. Veo que te comportas de otra manera y eso pone en evidencia lo que es invisible. Si realmente había arrepentimiento o era remordimiento. Si realmente confías en Cristo o no confías en Cristo. Si realmente tienes una mente transformada o no. Si naciste de nuevo o no. Eso hace visible lo invisible. Y entonces decimos, sí, tú no eres el mismo. Aunque no te lo hayas propuesto, tú no eres el mismo. Y el punto último, la comunión con Dios, es muy diferente buscar a Dios cuando estás de acuerdo con Él que buscar a Dios cuando quieres algo de Él. ¿Saben a qué me refiero?
Es muy distinto buscar a Dios cuando estás de acuerdo con Él que buscar a Dios cuando quieres algo de Él. Porque cuando quieres algo de Él, tú ya llevas una serie de argumentos acá en la cabeza. Señor, yo creo que me he esforzado, yo creo que he hecho esto bien, yo creo que es justo que tú me bendigas. Eso es buscar a Dios porque quieres algo de Él. Y todos lo hemos hecho, ¿verdad? Todos lo hemos hecho. Pero estar hablando con Dios porque estás de acuerdo con Él es una comunión totalmente diferente. Señor, yo sé que todos los días peco. Yo sé que siempre busco la manera de hacer lo que me parece mejor. Por eso, no puedo confiar en mí para mi salvación, porque sé que soy un traidor, sé que soy rebelde. Mi única esperanza es Cristo, porque no hay nada en mí que pueda llevarme a ti. Es lo que Cristo hizo en mi lugar lo que me da acceso a ti. Eso es estar de acuerdo con Dios. Y no estás buscando tratando de sacar algo, o tratando de sentirte perdonado, o tratando de obtener algún beneficio. Vas a Dios y reconoces quién eres, y reconoces quién es Él. Y entonces hay una genuina comunión donde no estás buscando algo. Simplemente estás de acuerdo con lo que Él ha dicho. Esos elementos son necesarios para entender que efectivamente alguien ha sido convertido. Tomemos Salmo 51, Salmo de David, cuando fue descubierto y confrontado por lo de Betsabé. Salmo 51, 1 al 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Pregunto, ¿en qué momento se comprometió a dejar de pecar? ¿En qué momento le dijo, te juro que ya no lo voy a volver a hacer? ¿Qué es lo que está pidiendo David? Lávame, límpiame de tu espíritu, no me lo quites. Hazme obedecer, ayúdame a permanecer firme. No hay ninguna confianza en sí mismo. No hay confianza en ti mismo cuando estás de acuerdo con Dios. Lo único que puedes hacer es decirle, límpiame y sosténme. Porque yo solo voy a seguir fallando. ¿Se entiende? La conversión muestra que todo nuestro ser interno realmente fue regenerado. Realmente fuiste cambiado por otra persona. Realmente hay una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, porque tus afectos ya no te agradan las cosas que antes te agradaban. En tus emociones, las obras de la carne y las cosas que me agradaba hacer despertar, ahora busco evitarlas. Las emociones son inevitables, ¿verdad? Pero me aparto lo más posible para no producirlas, para no exponerme a ese tipo de emociones. Mente e intelecto, entiendo el problema del pecado. Puedo comprender la Biblia. Puedo estar de acuerdo con Dios porque conozco su palabra y me conozco a mí. Puedo decir, Señor, yo sé que soy un pecador y yo sé que tú y solo tú podrías salvarme. Eso sucede aquí en la cabeza. Dejas de confiar en ti. Tus deseos, ya no deseas satisfacerte a ti mismo. Deseas conocer a Dios y deseas hacer lo que es agradable a Dios. Voluntad, tus prioridades cambian. Ya no decides como decidías antes. Ahora tienes prioridades y tienes principios. Y aunque es muy atractivo lo que te ofrecen, dices, no quiero hacer eso, he decidido hacer esto. Tu voluntad cambió, por consecuencia, tus acciones. Hay congruencia entre lo que haces
y lo que dices que entiendes. Ahí tienes la evidencia de la conversión. Ese es una persona convertida y es verificable. Palabras del apóstol Pablo, Filipenses 3, 8 al 9. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo está diciendo uno de los hombres más preparados de aquel tiempo, que tenía las mejores credenciales que se podían tener, que podía darse una vida de lujos con eso que él tenía. Y dice, lo tengo por estiércol todo. No quiero mi justicia que viene por la ley, sino la de él. Esta evidencia de la conversión. Pablo, antes de Cristo, tenía su vida resuelta. Después de Cristo, ¿cómo le fue? Apedreado, encarcelado, azotado, naufragó, perseguido. ¿Una vida mejor en términos materiales? No, una vida peor. Pero él dijo, esto es lo que anhelo con toda el alma, estar unido a Cristo y desprecio todo lo demás. Ahora veamos de nuevo las palabras de Pedro en Hechos 26:20. Dice, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. La conversión es la prueba del arrepentimiento. Las lágrimas no sirven para nada. Las obras, el arrepentimiento necesariamente produce la conversión. Si alguno dice estar arrepentido, pero no hay cambio en sus obras, esa persona se engaña a sí mismo. 1 Juan 2, 3 al 5. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Ahí está claramente. Si dices, pero no haces, mientes. ¿Quién eres tú para decirme eso? Yo no soy nadie, lo dijo el apóstol Juan. Él sí lo dijo, y él es un apóstol. Jesús lo mandó y dio evidencia de que Jesús lo había mandado. Y él es el que dice que no basta con decir, tienes que hacer. Y si dices y no haces, mientes. Mateo 7:21, palabras de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, hermanos, ¿eres convertido o no? ¿Se puede saber? Claro que se puede saber. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuál es el criterio para decidir algo? Lo que mejor te parece, vas por muy mal camino. ¿Qué es lo que Dios dice? Ese es el criterio. Cueste lo que cueste, vas por buen camino. Pero que nadie se engañe a sí mismo. Por último, Juan 15, 18 al 23, hay una consecuencia de la conversión que no quiero pasar por alto para que no se vayan como que ahora sí ya es un mundo ideal donde yo soy convertido, porque precisamente la conversión te mete en problemas. Juan 15, 18 al 23, palabras de Jesús, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Nos tumba la idea de un mundo ideal, donde todos somos felices, donde si yo obedezco a Dios, todo me va a ir bien. No, dice, el mundo te aborrecerá. ¿Por qué? Porque no eres como ellos. Yo he conocido a muchos cristianos que están dispuestos a ocultar al máximo su cristianismo con tal de que el mundo los ame.
Hay un tema complicado y se quieren quedar callados para que nadie los acuse, para evitar la discusión, para que no se metan en problemas con ellos, calladitos, no dicen nada. Igual nadie sospecha que son cristianos. ¿Por qué? Porque no quiere que los funen. No quiere que los saquen de sus grupos, no quieren que los dejen de invitar. ¿Qué dice la Escritura? El mundo te va a aborrecer. No hay por qué buscar el amor del mundo. Ay, es que se siente bien bonito tener muchos amigos. ¿Se puede tener una amistad sincera con el mundo? No se puede. Somos totalmente diferentes. Así que, hermanos, ser cristiano es tener más problemas de los que tenías. Sí, vivíamos muy mal y con pésimas consecuencias, pero ahora tienes un mayor problema. Para empezar, tú mismo. Tú mismo tratas de sabotearte a ti mismo. Por eso es importante la distinción. Yo, mi carne. No es lo mismo. Mi carne quiere algo, yo quiero otra cosa. Y voy a enseñarle a mi carne que se hace lo que yo digo. No, pero hay otros muy dóciles. Sí, carne, lo que tú digas. ¿Hay que echarle más a la piñata? Sí, carne, lo que tú digas. ¿Hay que decirle a este todas sus verdades? Sí, carne, lo que tú digas. No, eso es una pésima señal. ¿Dónde está la evidencia de la conversión? ¿Dónde está el cambio en tu cabeza? Así que ser cristiano es verificable. Sí hay forma de decir, no da señales de que sea. Lo triste es que hay unos que parece que son, pero no son. Y ahí no tenemos capacidad de distinguir, a menos que Dios revele la verdad. Pero mientras Dios no la revele, no podemos saber. Pero tenemos una responsabilidad. En los casos donde sí podemos verificar, no podemos ser negligentes. Ahí sí tenemos que ser claros. No hay señales visibles de que tú seas cristiano. Pero eso no nos debe llevar a la jactancia, que ahora nosotros decidimos quién sí y quién no, porque somos falibles. El punto es que el hecho de que no seamos infalibles no te quita la responsabilidad de, al que tiene señales claras de que no es cristiano, hay que decirle la verdad para que no se engañe a sí mismo. Y ese es el proceso de la disciplina eclesiástica, Mateo 18, 15 al 17. Desde que hasta aquí nos quedamos con la conversión. La conversión te aparta del mundo automáticamente. El mundo a veces tarda en darse cuenta, pero se va a dar cuenta. Y te vas a meter en problemas por el solo hecho de ser cristiano. Pero al mismo tiempo no tienes que estar esperando como si todos quisieran atacarte. No le importas al mundo. No están pensando, a ver qué está haciendo. No les importa. Pero si empiezas a cometer errores visibles y saben que eres cristiano, no te van a dejar en paz. Hipócrita, mentiroso. Por eso, la Biblia nos llama a tener una conciencia limpia. Dice, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preséntate ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usa rectamente la palabra de verdad. No somos omniscientes, hay errores que hemos cometido o estamos cometiendo y no nos hemos dado cuenta, pero hasta donde tienes tu alcance tienes que tener la conciencia limpia en decir, me he esforzado por hacer todo lo que Dios ha dicho. ¿He pecado? Sí. ¿Me he rebelado? Sí. Pero persevero en el camino de Cristo. Que la perseverancia de los santos es un tema que vamos a ver más adelante en el Ordo Salutis. Pero hasta aquí hablamos que si fuiste regenerado, recibiste fe. Si recibiste fe y confías en Cristo, vas a tener arrepentimiento. Y el arrepentimiento necesariamente te lleva a la conversión. Fe y conversión están ligadas. Confías en Cristo, renuncias a la seguridad en ti mismo. Ves que Jesús es la única esperanza de salvación y me aparto del pecado como evidencia de lo que creo. Eso es la conversión y hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Como lo dije hace varios minutos,
No estés pensando en el hermano que dice, ya lo pesqué, se me hace que no es. Piensa en ti. Si aquí, imagínate que escogiéramos a alguien al azar y dice, vamos a examinar su vida a ver si este es cristiano. ¿Te daría pavor? Vamos a agarrar sus redes sociales. Vamos a ver su Instagram, su TikTok, vamos a ver qué hay ahí. Vamos a ver cómo trata a los del trabajo. Vamos a ver cómo se relaciona con su familia. ¿Qué encontraríamos? ¿Encontraríamos evidencia convincente de tu regeneración, de tu conversión, de tu fe? ¿O sería difícil saber si realmente eres cristiano o no? Eclesiastés dice, lo estoy parafraseando porque no me sé exactamente el versículo. El sabio tiene presente el día de su muerte todos los días. ¿Qué significa eso? No fataliza de que hoy me voy a morir, no. Si hoy me voy, quiero dejar todo bien. ¿Me explico? ¿Qué harías? ¿Cómo cambiaría tu vida si sabes que hoy en la noche te vas? ¿Cambiaría algo o le sigues igual? ¿Qué harías si sabes que hoy te vas? ¿Tu vida sería diferente hoy? Ese es el punto que menciona Eclesiastés. Si todos los días pensaras que tal vez es el último, vivirías de otra manera. Por eso dice que el hombre sabio tiene presente el día de su muerte todos los días. Ese es el enfoque. Si hoy me voy, quiero irme con la frente en alto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa rectamente la palabra de verdad. Así que decido como si fuese mi última decisión. Si hoy te vas, ¿qué encontraríamos? ¿Qué cosas dejarías inconclusas? ¿Qué problemas dejas sin arreglar? ¿Qué relaciones fracturadas se van sin repararse? ¿Qué cosas no has dicho que debiste haber dicho hace mucho? El concepto coram deo, vivir ante la presencia de Dios, va de la mano. Dios está viéndonos siempre, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que escribimos, todo lo que vemos. ¿Lo harías en su cara lo que haces pensando que nadie te ve? Esas son las preguntas que un cristiano tiene que estar haciéndose constantemente, porque si no terminas igual que el mundo. Si tú has sido convertido, tu vida debe ser la evidencia. Si tu vida no deja clara la evidencia, hay que enmendarse. Hay que confesar tu pecado ante Dios y, ojo, no es ir a decírselo, es estar de acuerdo con Él en lo que estás haciendo mal. Así que pongámonos a cuentas con Dios, vamos a orar. Señor, tu palabra nos enseña claramente que nuestros pensamientos no son tus pensamientos y nuestros caminos no son tus caminos. Hay muchas cosas en las que debiéramos ser ya maestros y aún somos como niños, como lo dice tu palabra. En lugar de enfocarnos en las cosas que hacemos bien, ayúdanos a siempre tener presentes aquellas áreas que aún tenemos débiles. Que lo fuerte permanezca fuerte, pero que lo débil no se quede olvidado, que no lo escondamos tras otras cosas, que no lo justifiquemos por falta de tiempo, que no lo justifiquemos echando culpas y responsabilidades a otros, sino que pudiésemos vivir, Señor, como si hoy nos fuésemos a ir. Si tú me llamaras a tu presencia hoy, Señor, si hoy al final del día partiera de este mundo, quiero presentarme ante ti como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Ayúdame a dar la evidencia de lo que tú hiciste en mi vida. Ayúdame a vivir de tal manera que no le quede duda a nadie que no soy de este mundo, que no voy con la corriente de este mundo, que pueda ser tan claro la diferencia de lo que yo hago y de lo que yo digo y de lo que pienso, de manera que no se pueda negar que yo soy tuyo. Y a pesar de, como sucedió con los apóstoles, a pesar de ser ignorantes y no tener las credenciales, pueden decir, ¿cómo es que estos pueden hablar así? ¿Cómo es que estos entienden lo que entienden? Se ve que han estado
con Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que sea obvio que te conocemos, que sea fácil ver que no somos de aquí, que no pensamos como el mundo, que no hacemos como el mundo, que no tenemos las prioridades que el mundo tiene, que nuestra prioridad está puesta en ti. Tú dijiste, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea así de clara, que nuestras decisiones estén fundamentadas siempre, Señor. Aun cuando nos equivoquemos, podamos decir, me equivoqué porque yo decidí esto. No queremos vivir como animales que no razonan en lo que hacen, que se dejan mover por sus impulsos. Como dice tu palabra, arrastrados como por las olas del mar, llevadas de un lugar a otro. Queremos ser firmes, Señor, en tu palabra, permanecer firmes, venga lo que venga, porque sabemos que es lo correcto, porque entendemos que es la mejor opción. Ayúdanos, Padre, al mismo tiempo a no confiar en nosotros mismos, a no confiar en nuestras capacidades, en nuestra memoria, en nuestro entendimiento, sino saber con toda certeza que si no fuese por ti, Señor, no podríamos sostenernos. Si no fuese por tu gracia, Señor, si no fuese por tu providencia, no podríamos estar aquí. Porque si dependiera de nosotros, hace mucho que nos hubiéramos ido por nuestros propios caminos. Por eso te rogamos, Señor, que en nuestra mente siempre esté claro el deseo de conocerte cada vez más y de estar de acuerdo contigo. Que confesemos nuestros pecados como la Biblia lo especifica, dándote la razón, Señor. Reconociendo que nosotros hicimos algo pensando que es lo mejor, pensando, concluyendo en base a lo que sabíamos que era lo mejor que podíamos hacer o lo más justo. Pero cuando nos equivocamos, Señor, ayúdanos a ver con claridad que tú estabas en lo correcto y nosotros no. Que tú siempre afirmaste lo que era verdad, que nosotros dudamos de ti y seguimos nuestros propios caminos, nuestros propios pasos para obtener lo que nosotros queríamos. Ayúdanos, Padre, a no justificarnos delante de ti, a no creernos que teníamos buenas razones y que el fin justifica los medios. Ayúdanos, Padre, a poder tener presente tu palabra, de manera que podamos decir, sí, Señor, soy un pecador, soy un miserable, como dice tu palabra, y dependo solo de ti, Señor. Si tú decidieras no salvarme, sería condenado, pero por lo que hemos aprendido, si tú has decidido salvarme, nadie me arrebatará de tu mano. Ayúdanos a renunciar a nuestras propias fortalezas, ayúdanos a renunciar a la confianza en nosotros mismos, ayúdanos a confiar que en nuestras debilidades tú eres fiel y que no nos salvamos por lo que hacemos o que dejamos de hacer, sino por lo que tú ya hiciste en la cruz, y tú dijiste en la cruz, consumado es. Ayúdanos, Padre, a descansar completamente en ti, a no depender nada de nosotros mismos y a mostrarlo con las obras que ponen en evidencia el arrepentimiento que nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos, como dice tu palabra, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay. Muy bien. Entonces dediquemos como máximo 15 minutos para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la mandamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Dice la primera pregunta, la bondad y compasión de los que ayudan a los damnificados de los terremotos, aunque no tenga fe ni vaya a iglesia alguna, ¿viene de Dios? Mira, cuando hablamos de Dios y su providencia, la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos, ¿verdad? Dios trae la lluvia para justos e injustos. Sabemos que los hombres por naturaleza buscamos satisfacer nuestros propios deseos y leímos que la Biblia dice que por naturaleza somos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo explicamos que en el mundo hacen cosas buenas? Que personas malas hacen cosas buenas. Ahí es lo que llamamos providencia. Dios ha ordenado las cosas de manera que su voluntad se cumpla a pesar de la maldad de las personas. A veces Dios interviene para que la maldad de algunos no se lleve a cabo. A veces Dios no interviene para que su maldad se lleve a cabo. Pero podemos decir con toda certeza que cuando alguien hace algo bueno, eso bueno que hizo no viene de esa persona.
es ajeno a esa persona. Y Dios puede usar a quien le plazca para hacer el bien que ha decidido hacer. Por eso, los cristianos no tenemos problema en afirmarlo. Si hago algo malo, eso es obra mía. Eso fue voluntad mía. Si hago algo bueno, eso es Dios a través de mí. Y lo mismo sucede con cualquier ser humano. Si Dios puede hacerlo con la burra de Balaam, mucho más fácil con una persona racional. Entonces, haciendo referencia a lo que sucedió con los terremotos, cuando las personas se unen y hacen cosas buenas en favor del prójimo desinteresadamente, sabemos necesariamente que no es obra de Satanás, ¿verdad? Que Dios está implicado en el asunto a pesar de la maldad que hay en los seres humanos. Así que toda buena obra se la adjudicamos a Dios porque Él tiene poder para organizar todas las cosas que suceden en el universo entero y que sus propósitos se cumplan. Siguiente. Dice, buenas tardes, con respecto al arrepentimiento, me comentan que toda mujer debe darle su lugar a su esposo y si no lo hace es pecado. Entonces, si una mujer ofrece unos chicles a otras personas y no los ofrece a su esposo, ¿es pecado? ¿Y esa mujer debe arrepentirse? Una mujer casada dice, a ver, veamos el asunto de los chicles. Tendríamos que adecuarle al ejemplo varias cosas para poder determinar si es pecado o no es pecado. Primero, la Biblia enseña, el apóstol Pablo dice que nada es pecado en sí mismo, ¿verdad? Todo lo que ha hecho Dios es para bien. El problema es que nosotros lo usamos para mal. Entonces, no hay nada malo en sí mismo. Un chicle no puede ser pecado por el solo hecho de ser chicle. Tiene que haber un acuerdo previo. Así que si yo modifico el ejemplo y yo le dijera a mi esposa, para mí esos chicles que traes son los más valiosos y deseo que me los compartas, que no me vayan a ganar porque esos chicles son muy especiales para mí. Y tú dices, sí, pues déjame se los ofrezco a los demás y si sobra te doy a ti. Ahí estás pecando y el tema no son los chicles, ¿verdad? El tema es tu actitud. El tema es tu deseo de ir en contra de lo que se te pidió. En lugar de buscar agradar a tu esposo, estás buscando hacer lo opuesto. Así que el problema no es el chicle, el problema es la intención. ¿Qué es lo que estás haciendo que te lleva a la acción? Así como puede ser chicles, puede ser cualquier otra cosa. Pero también hay que establecer límites sanos, porque hay hombres que exageran. Y me voy a poner yo de mal ejemplo. Y ya era cristiano. Yo andaba de novio con mi esposa, ahora mi esposa Verónica. Y yo andaba de novio y yo decía, ¿cómo es que esta mujer tan guapa se fijó en alguien como yo? Ha de estar medio confundida o aturdida. Cualquiera pudiera hacerla despertar de ese trance extraño en el que está. Así que yo le dije, yo no puedo estar en paz si yo veo que hay otros hombres que se te acercan. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se va a dar cuenta que están mejor que yo. Todo eso lo estoy diciendo desde mis inseguridades de aquel entonces. Así que le dije, por favor no le sonrías a nadie. ¿Cómo ves? ¿Por qué? ¿Es malo sonreír? No, pero se chiflan. ¿Por qué andas alborotando ahí el gallinero? Es más, le llegué a decir, tú cuando camines, camina jorobada y cojeando. Así. Nadie te va a decir nada. ¿Es válido que si nos casamos, ella siga lo que le pido? No. Pero me tienes que dar mi lugar, que yo soy tu esposo. Sí, pero no te pases, ¿verdad? Primero Dios y luego los hombres, incluyendo a tu esposo. Ahí el asunto es que los hombres tienden a aprovecharse de lo que la Biblia dice que tienen autoridad y se lo tratan de acomodar con cosas que no vienen de Dios, como unos celos descontrolados. Entonces hay que tener un criterio bíblico sano, ¿verdad? La Biblia nos enseña que debemos portarnos bien con cualquier persona del mundo, que nuestro trato, nuestra plática debe ser amena y de buen gusto. Eso incluye la cordialidad. Sí, se tiene que sanar otras cosas con ese hombre como Dios tuvo que sanarme a mí. Yo le agradezco a Dios que ella me tuvo mucha paciencia. Y sí, en algunas ocasiones no se reía. Y yo dije, bueno, entonces sí me ama. Y ya después dije, no está confundida, es que sí le fue muy bien. Sí, Dios la bendijo grandemente. Dios tuvo que ir sanándome a mí de todas las cosas que yo traía internas para poder ver con claridad que yo estaba abusando
de la autoridad o de las cosas que Dios pide de una esposa o un esposo. Y ya le dije, bueno, perdóname, no de que no le sonrías, pero claro que también hay otra cosa que hay que reconocer, es que así como cuando las mujeres tienen esta forma de percibir ciertas cosas, aunque no la pueden explicar, es muy obvio, también los hombres. Uno sabe cuando andan las pirañas y los buitres ahí, uno lo ve con mucha claridad. Y muy fácil ver que un hombre vea y detecte a otro hombre que anda chiflándose. Es facilísimo. Y lo que un hombre quiere principalmente es que les cueste mucho trabajo llegar a la mujer que tú tienes. ¿Me explico? Si a mí me costó trabajo llegar a ella, porque ella nunca me dio una señal, ni una mínima pista, nada, una migaja de que estaba interesada en mí, yo esperaría lo mismo de cualquier otro, ¿verdad? Y si a mí me costó llegar a ella y llega otro y como si nada, jaja, risa y risa, eso me genera un conflicto. ¿Qué pasó, verdad? Hay una cierta muralla que las mujeres deben de poner por respeto. Y si tu hombre te dice, trae un asunto, créele. Pero si dices, está medio loco y tiene celos obsesivos, entonces tráelo a consejería. Le sacamos los demonios. Pero sí hay una forma en que los hombres identificamos fácilmente al que ande ahí chiflado. Y las mujeres dicen, no, así le habla a todas. Sí, así le habla a todas. No creo, créeme, no seas incrédula. Hay cosas donde sí se puede detectar y hay cosas en las que ya se convierte en una proyección de los problemas no resueltos que traes. Así que con respecto a los chicles, quisiera o espero que haya quedado claro que no son los chicles en sí, sino los acuerdos o las cosas que hayan hablado entre ustedes y cómo se respeta. Siguiente, dice, buenas tardes, ¿en qué momento se debe perdonar a alguien que se arrepintió? Si actuó distinto en una situación parecida cuando pecó, ¿le dices a la persona o a Dios a solas que lo perdonas? O varias dependiendo de cada caso. No, mira, acuérdate que el perdón bíblico requiere el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Entonces, una cosa es pasar por alto la ofensa y otra cosa es perdonar al pecador, perdonar al que te agredió. Para perdonar, la Biblia es muy clara. Así como Dios perdona, nosotros debemos de perdonar, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar así. Y si Dios dice, sin arrepentimiento no hay perdón, nosotros decimos lo mismo, sin arrepentimiento no hay perdón. Ahora, depende de la falta, es la evidencia de arrepentimiento. Oye, dijiste que ibas a pasar por mí y se te olvidó. Perdóname, ¿verdad? No, no te voy a perdonar hasta que un día sí pases bien. A lo mejor no es para tanto, ¿verdad? Podemos tener días en los que se nos van las cosas y dices, está bien, te creo, asunto arreglado. Pero una infidelidad, algo grave, sería un error que solamente porque dice que ya entendió y que se pide perdón, sería un grave error conceder el perdón. Ahí sí hay que ser muy cautelosos, porque el daño puede seguir siendo muy destructivo. Si de por sí es un daño muy destructivo una infidelidad, darle la confianza al individuo solo porque sí, solo porque lloró de forma convincente, solo porque dice que ya entiende, sería ponerte en un peligro aún mayor. Así que hay situaciones en las que tiene que haber un proceso, donde puede tomar meses o años poder restaurar la relación al decir, veo la evidencia de tu arrepentimiento. Entonces, no confundamos. No es un asunto de que yo perdono unilateralmente. Esta idea que promovieron muchos cristianos durante mucho tiempo, y no sé si todavía lo hagan, esta idea de que tú no necesitas hablar con él, tú perdónalo y ya, tú desátalo. Eso no es bíblico. Porque entonces Dios podría haber dicho lo mismo. ¿Para qué manda a Jesús a pagar? Ya los perdona a todos y ya. No. Porque Dios dice, Jesús ordenó, arrepiéntanse. Esa idea de un estado psicológico del perdón, donde yo a la distancia, unilateralmente, yo ya lo perdoné, eso no es bíblico. Tiene que haber arrepentimiento. Por lo tanto, tiene que haber confrontación. Tiene que lidiarse con esos temas claramente y buscar la evidencia. Y a veces no es nada más la pareja, tienen que involucrar consejería bíblica, tienen que involucrar a los ancianos y poder juntos determinar si efectivamente hay arrepentimiento. ¿Para qué? Para evitar que el daño siga destruyendo, para evitar que se mancille el nombre de Cristo, que se hable mal del cristianismo. Entonces, depende de la ofensa, es la forma en la que se determinan los criterios, porque ante la información bíblica no podemos ser negligentes.
Siguiente, los desastres naturales como los terremotos puede que sea Dios, que Dios esté usándolos como castigo o llamado arrepentimiento. Cualquiera de las dos. La Biblia nos enseña con toda claridad que si Él es soberano, nada sucede sin su consentimiento. Ya lo estudiamos, Dios es activo cuando hace el bien y Dios no interviene cuando sucede el mal. Los desastres naturales, hablamos del mal natural. ¿Se acuerdan del mal natural, mal moral y mal de pena? Tiene que ver el sufrimiento. El mal moral es la persona consciente y voluntaria que hace daño a otro, eso es mal moral. Mal de pena es el justo castigo por el mal moral que se hizo. Y el mal natural es el sufrimiento y la adversidad que proviene de los fenómenos naturales. Hablamos de un terremoto, bueno, hay que desglosar un poco más el tema, porque cuando hablamos de un desastre natural decimos, ¿a quién culpamos? No es necesariamente una culpa, ¿verdad? Son cosas que Dios decide hacer para bien o para mal. Para mal, porque algunos ahí murieron sin oportunidad jamás de arrepentimiento y desde esa perspectiva ellos van directo a la condenación. Para bien, por todos los milagros que vemos, las personas que estaban sepultadas bajo escombros y permanecieron con vida, historias muy alentadoras que te hacen pensar que hay esperanza aún en las peores de las circunstancias. Dios se reserva el derecho de a quienes beneficia y a quienes los deja continuar y los endurece para que terminen sus días sin haber conocido del Señor. Eso se lo reservamos a Dios. Pero ¿es castigo? No podemos saberlo. ¿Es un llamado al arrepentimiento? No tenemos la información para saberlo. Lo único que nos resta es observar. Y tú vas a encontrar de todo siempre en un desastre natural. Gente que se aprovecha de las ayudas y se las roba. Gente que se roba las pertenencias de otros solo porque están expuestas al aire libre. Gente que se une y se ponen a ayudar. Gente que hace como que ayuda, pero no hace nada. Y te vas a encontrar de todo. De manera que poder decir, ¿eso fue un juicio? Es casi imposible, porque son tan diversas las cosas que suceden, las reacciones de las personas, las cosas que aprenden o no aprenden, que no podríamos agruparlas y decir, con todo esto concluimos que Dios estaba enojado y así como Sodoma y Gomorra los destruyó. No podemos llegar a ese tipo de conclusiones. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas, sobre todo con aquellos que no conocen de Dios, ¿verdad? Decimos, sí, Dios tiene control de esas cosas. El terremoto no lo envía Satanás, tal vez lo ejecute Satanás, pero es Dios quien dio la autorización. Y cuando me preguntan a mí, ¿pero por qué Dios lo permite? Dicen, mira, Dios nos va a quitar la vida a todos. Todos nos vamos a morir de una u otra manera. Dios le quita la vida a las personas todos los días, de todas las edades. Algunos de forma natural, a otros por enfermedad, a otros porque alguien les quitó la vida, pero no es de sorprendernos que las personas mueran. Un terremoto puede ser fuera de lo normal, pero Dios no ha cambiado. Dios se lleva a las personas cuando Él le place, todos los días, todo el tiempo. Así que el asunto no es que por qué se murieron o por qué no. A todos nos va a tocar. El asunto es cómo reaccionas tú ante esa situación. ¿Me explico? Porque tratan de culpar a Dios en su cosmovisión. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Bueno, porque tiene buenas razones para eso. Porque ahí hay una forma en la que se da a conocer. Porque sí, Dios habla cuando todo va bien, pero habla más fuerte cuando las cosas están mal. Para los que lo conocemos, nos recuerda que Él es alguien que ayuda, es alguien que sostiene, es alguien que no abandona. Para los que no lo conocen, puede percibirse como un Dios malo, un Dios que no le importa lastimar a las personas. Dios sabe cómo el mismo suceso va a impactar en cada persona de manera particular. El punto es que no ponemos en duda la bondad de Dios. Hay que dejar en claro que la muerte es algo natural y nos va a llegar de una u otra manera, y Dios se reserva el derecho de cuando te vas, quiénes se quedan y de la manera en la que te vas. Así que confiamos en Él en esos temas. Y ya no hay tiempo, ¿verdad? Ok. Nos quedó una pregunta pendiente nada más. Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bien. Yo nada más quiero adelantar uno brevemente. 1 de septiembre, 6 de septiembre, si no me equivoco, es el 15 años de árbol plantado. Vamos a cumplir 15 años. Si fuésemos niñas ya seríamos señoritas. Es nuestro 15 aniversario y bueno, saben que en realidad el aniversario es
en agosto, ¿verdad? Ya pasó, pero siempre lo celebramos en septiembre porque sabemos que la gente anda de vacaciones, se vuelven locos con el regreso a clases y todo eso, y lo que queremos hacer es celebrarlo bien. Entonces, nada más quería hacerles ver que ya pasaron 15 años, que son muchos ya. De repente le di una vista rápida de videos de cuando estábamos empezando. Hay mucha gente con cabello, hay mucha gente con cabello negro, hay unos flacos, hay otros que ya no estaban flacos, pero ahorita ya están. Los cambios son muy notorios y se nos pasa el tiempo muy rápido. A veces me preguntan, ¿cuántos años tiene en la iglesia? Y digo, me cuesta, ¿no? Unos 8, 15, ya son 15 años. Veo las fotos, mis hijos, pues, aunque no quisieran, están con nosotros desde el principio. Ves las fotos de ellos chiquititos y los ves ahora y dices, ya estamos viejos. Ya estamos viejos. Hay personas aquí entre nosotros que han estado muchos años, otros acaban de llegar, pero hay que alegrarnos, porque a pesar de nosotros, Dios nos tiene aquí funcionando. A pesar de nosotros, nos ha permitido llegar a muchas personas en muchas partes del mundo y Dios ha obrado de muchas maneras y en ninguna forma es mérito nuestro. Así que el 6 de septiembre vamos a hacer un alto. Yo nada más les quería compartir la alegría de que son 15 años y más adelante será el anuncio formal. Es todo ahora sí. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.